Capítulo 2. La cadena. Empezó con unas pocas luces. A medida que un tren de la línea Taggart se acercaba a Filadelfia, algunas luces brillantes y desperdigadas fueron apareciendo en la oscuridad. Parecían no tener razón de ser en la planicie desierta, pero al mismo tiempo eran demasiado potentes como para no tenerla. Los pasajeros las miraron letárgicamente, con desgana. La forma negra de una construcción vino después, apenas visible contra el cielo. Luego, un gran edificio cerca de la vía. El edificio estaba oscuro y los reflejos de las luces del tren salpicaron el sólido vidrio de sus muros. Un tren de mercancías que llegaba en sentido contrario ocultó la visión, llenando las ventanas con un rápido aluvión de ruido. A través de un breve hueco sobre los vagones plataforma, los pasajeros vieron estructuras distantes bajo un leve resplandor rojizo en el cielo. El resplandor se movía en espasmos irregulares, como si las estructuras estuviesen respirando. Cuando el tren de mercancías pasó, vieron edificios de perfiles definidos envueltos en espirales de vapor. Los rayos de unas cuantas luces intensas recortaban rectas franjas en las espirales. El vapor era rojo, como el cielo. Lo que vino después no parecía un edificio, sino un caparazón de vidrio a cuadros que albergaba armazones, grúas y vigas en un sólido y deslumbrante abanico de llamas naranja. Los pasajeros no pudieron captar la complejidad de lo que parecía ser una ciudad que se extendía a lo largo de muchos kilómetros, activa aunque sin señal de presencia humana. Vieron torres que parecían rascacielos retorcidos, puentes suspendidos en el aire y heridas repentinas escupiendo fuego desde sólidos muros. Vieron una fila de cilindros brillantes moviéndose en la noche. Los cilindros eran de metal incandescente. Un edificio de oficinas apareció cerca de las vías. El gran letrero de neón sobre su tejado iluminó el interior de los vagones al pasar. Decía Rerden Steel. Un pasajero, que era profesor de economía, le observó a su colega. ¿Qué importancia tiene un individuo entre los titánicos logros colectivos de nuestra era industrial? Otro, que era periodista, escribió una nota para usarla más tarde en su columna. Hank Rerden es el tipo de hombre que pone su nombre en todo lo que toca. Pueden ustedes, a partir de ahí, formar su propia opinión sobre el carácter de Hank Rerden. El tren estaba acelerando hacia la oscuridad cuando una llamarada roja salió disparada hacia el cielo desde detrás de una larga estructura. Los pasajeros no prestaron atención. El vertido de una colada más de acero no era un evento que les hubieran enseñado a advertir. Era la primera colada del primer pedido de Metal Rerden. A los hombres en la boca del horno dentro de la fábrica, el primer chorro del metal líquido les llegó como una impactante sensación de amanecer. El estrecho caño cayendo a través del espacio tenía el puro color blanco de la luz del sol. Negras volutas de humo bullían en su ascenso, veteadas de un rojo violento. Fuentes de chispas brotaban en espasmos rítmicos, como si salieran de arterias rotas. El aire parecía desgarrado a jirones, reflejando una llama rabiosa que no estaba allí, con manchones rojos girando y corriendo por el espacio, como si no pudiesen ser retenidos en una estructura hecha por el hombre, como si fuesen a consumir las columnas, las vigas, los puentes y las grúas allá arriba. Pero el metal líquido no tenía nada de violento. Era una larga curva blanca con la textura de la seda y el amistoso resplandor de una sonrisa. Fluía obedientemente por un canal de arcilla, con dos precarios bordes encauzándolo, cayendo 7 metros al vacío, hasta llegar a una cuchara que cargaba 200 toneladas,
Un flujo de estrellas flotaba sobre el arroyo, saltando fuera de su plácida suavidad, con el delicado aspecto del encaje y la inocencia de bengalas infantiles. Solo mirando de cerca podría uno darse cuenta de que la seda blanca estaba hirviendo. De vez en cuando volaban salpicaduras y caían al suelo más abajo. Eran metal que, tras enfriarse al chocar contra el suelo, estallaba en llamas. 200 toneladas de un metal que habría de ser más duro que el acero, corriendo en estado líquido a una temperatura de 2000 grados, tenían el poder de aniquilar cada pared y a cada uno de los hombres que trabajaban cerca del arroyo. Pero cada centímetro de su curso, cada kilo de su presión y el contenido de cada molécula en su interior estaban controlados y hechos siguiendo una intención consciente que había trabajado en él durante 10 años. Oscilando a través de la oscuridad de la nave, el resplandor rojo azotaba repetidamente el rostro de un hombre que estaba de pie en un rincón distante. Estaba apoyado en una columna, mirando. El resplandor recortó durante un instante una cuña sobre sus ojos que tenían el color y la naturaleza del hielo azul pálido. Luego, sobre la negra red de la columna metálica y los mechones de su pelo rubio ceniza, luego, sobre el cinturón de su gabardina y sobre los bolsillos donde tenía las manos. Su cuerpo era alto y adusto. Él siempre había sido demasiado alto para los que estaban a su alrededor. Su rostro estaba cortado por prominentes pómulos y por unas cuantas líneas muy marcadas. No eran arrugas por la edad. Siempre las había tenido. Eso le había hecho parecer viejo a los 20 años de edad. Y joven ahora a los 45. Hasta donde podía recordar, siempre le habían dicho que su cara era fea porque era implacable, y cruel porque no tenía expresión alguna. Ahora seguía inexpresivo, mirando al metal. Él era Hank Rearden. El metal llegó hasta el borde superior de la cuchara y rebosó con arrogante prodigalidad. Entonces, los deslumbrantes goteos blancos cambiaron a un marrón brillante, y en un instante más eran negros carámbanos de metal que empezaban a desmoronarse. La escoria estaba formando una costra de rebordes gruesos y marrones que parecían la corteza de la tierra. Al hacerse más espesa, unos cuantos cráteres irrumpieron, con el líquido blanco aún hirviendo en su interior. Un hombre llegó por el aire dentro de la cabina de una grúa, en lo alto. Tiró de una palanca con el movimiento despreocupado de una mano. Garfios de acero bajaron sujetos al extremo de una cadena, engancharon las asas de la cuchara, la levantaron suavemente como si fuera un cubo de leche, y 200 toneladas de metal salieron volando por el espacio hacia una hilera de moldes esperando a ser llenados. Hank Rearden se inclinó hacia atrás, cerrando los ojos. Sintió cómo la columna se estremecía por las vibraciones de la grúa. El trabajo estaba hecho, pensó. Un trabajador lo vio y le sonrió, comprendiendo, como un compañero cómplice en una gran celebración. Era alguien que sabía por qué aquella figura alta y rubia tenía que estar allí esa noche. Rearden sonrió en respuesta. Fue el único saludo que había recibido. Luego se dirigió a su oficina, de nuevo como una figura de rostro inexpresivo. Era tarde cuando Hank Rearden salió de su oficina para ir andando desde su fábrica a su casa. Era una caminata de varios kilómetros por campo abierto, pero le había apetecido hacerlo, sin ningún motivo consciente. Caminaba con una mano en el bolsillo, sus dedos cerrados en torno a una pulsera. Estaba hecha de metal Rearden, con la forma de una cadena. Sus dedos se movían, sintiendo la textura de vez en cuando.
Le había llevado 10 años hacer esa pulsera. 10 años, pensó, es mucho tiempo. La carretera estaba oscura, flanqueada por árboles. Mirando hacia arriba, podía ver algunas hojas contra las estrellas. Las hojas estaban retorcidas y secas, listas para caer. Había luces distantes en las ventanas de casas esparcidas por todo el campo, pero las luces hacían que la carretera pareciese aún más desierta. Él nunca sentía soledad, salvo cuando estaba contento. Se volvió de vez en cuando para mirar hacia atrás, al resplandor rojo del cielo sobre la fábrica. No pensó en los 10 años. Lo que quedaba de ellos esa noche era solo una sensación que él no sabía nombrar, excepto que era serena y solemne. La sensación era una suma, y él no tenía que volver a contar las partes que la habían compuesto. Pero las partes, incluso sin evocarlas, estaban allí, dentro de la sensación. Eran las noches pasadas frente a hornos abrasadores en el laboratorio de investigación de la fábrica. Las noches pasadas en el taller de su casa, sobre folios de papel que él había llenado de fórmulas, y luego había roto en su irritada frustración. Los días en que los jóvenes científicos del pequeño equipo que había seleccionado para ayudarle esperaban instrucciones como soldados listos para una batalla desesperada, habiendo agotado su ingenio, aun deseosos, pero en silencio, con la frase sin pronunciar suspendida en el aire. «Señor Reardon, no es posible hacerlo». Las comidas, interrumpidas y abandonadas ante el repentino destello de una nueva idea, una idea a ser analizada inmediatamente, a ser examinada, probada, a ser trabajada durante meses y a ser descartada como otro fracaso. Los momentos robados de reuniones, de contratos, de las obligaciones de dirigir la mejor siderurgia del país, robados casi con aire de culpabilidad, como por un amor secreto. La única idea inamovible a lo largo de 10 años, bajo todo lo que hizo y todo lo que vio, la idea en su mente al mirar a los edificios de una ciudad, a la vía de un ferrocarril, a la luz en las ventanas de una granja distante, al cuchillo en las manos de una bella mujer cortando una fruta en un banquete, la idea de una aleación de metal que hiciera más de lo que el acero había hecho jamás, un metal que fuese para el acero lo que éste había sido para el hierro, los actos de automartirio al descartar una esperanza o una muestra, sin permitirse reconocer que estaba cansado, sin darse tiempo para sentir, empujándose a sí mismo con la retorcida tortura de «no es lo bastante bueno, sigue sin ser lo bastante bueno», y continuando sin ninguna fuerza motriz, excepto la convicción de que sí podía hacerse. Luego el día en que estuvo hecho y su resultado fue llamado Metal Reardon. Esas eran las cosas que se habían convertido en calor blanco, se habían derretido y fundido dentro de él, y su aleación era una extraña y tranquila sensación que le hacía sonreírle al campo en la oscuridad y preguntarse por qué la felicidad podía doler. Después de un rato, Hank Reardon se dio cuenta de que estaba pensando en su pasado, como si ciertos días de ese pasado estuviesen desplegados frente a él, exigiendo ser vistos de nuevo. Él no quería mirarlos, despreciaba los recuerdos como una complacencia inútil. Pero entonces entendió que estaba pensando en ellos esa noche en honor a la pieza de metal en su bolsillo. Entonces se permitió a sí mismo mirar. Vio el día en el que estaba sobre un saliente rocoso y sintió un hilo de sudor bajando de su sien hasta el cuello. Tenía 14 años de edad y era su primer día de trabajo en las minas de hierro de Minnesota. Estaba intentando aprender a respirar contra el hirviente dolor en su pecho. Estaba de pie, maldiciéndose,
porque había tomado la decisión de que no se cansaría. Al cabo de un rato, volvió a su tarea. Decidió que el dolor no era un motivo válido para parar. Vio el día en el que estaba frente a la ventana de su oficina mirando las minas. Él era su dueño desde esa mañana. Tenía 30 años. Lo que había ocurrido en los años intermedios no importaba, igual que el dolor no había importado. Había trabajado en minas, en fundiciones, en los altos hornos del norte, moviéndose hacia el objetivo que él había elegido. Lo único que recordaba de aquellos trabajos era que los hombres a su alrededor nunca parecían saber qué hacer, mientras que él siempre lo había sabido. Recordó preguntarse por qué tantas minas de mineral de hierro estaban cerrando, igual que esas habían estado a punto de cerrar hasta que él las adquirió. Miró las franjas de roca en la distancia. Unos trabajadores estaban instalando un letrero nuevo sobre un portón al otro extremo de la carretera. Rearden Ore. Vio una noche en la que se sentó desplomado sobre su escritorio en esa oficina. Era tarde, y su equipo se había ido, así que él podía yacer allí solo, sin testigos. Estaba cansado. Era como si hubiese librado una carrera contra su propio cuerpo, y toda la fatiga de los años, que él había rehusado reconocer, lo hubiese alcanzado de golpe y lo hubiese aplastado contra la superficie de la mesa. No sentía nada, excepto el deseo de no moverse. No tenía fuerzas para sentir, ni siquiera para sufrir. Había quemado todo lo que había por quemar dentro de él. Había esparcido muchas chispas para empezar muchas cosas, y se preguntó si alguien podría darle ahora a él la chispa que necesitaba, ahora que él se sentía incapaz de volver a levantarse. Se preguntó quién lo había impulsado a comenzar y quién lo había hecho continuar. Luego levantó la cabeza. Despacio, con el mayor esfuerzo de su vida, hizo que su cuerpo se irguiese hasta conseguir sentarse derecho con solo una mano apoyada en el escritorio y un brazo tembloroso sosteniéndolo. Nunca más volvió a hacer esa pregunta. Vio el día en el que estaba encima de una colina mirando una mugrienta extensión de estructuras que habían sido una fábrica de acero. Estaba cerrada y dada por perdida. Él la había comprado la noche anterior. Soplaba un fuerte viento, y una luz gris se escurría por entre las nubes. En esa luz vio el rojo amarronado del óxido, como sangre muerta, que había sobre el acero de las gigantescas grúas, y hierbajos brillantes, verdes y vivos como caníbales atiborrados, creciendo sobre montones de vidrios rotos al pie de paredes hechas de marcos vacíos. En un portón distante vio las negras siluetas de algunos hombres. Eran los desempleados de las podridas casuchas que un día habían sido un próspero pueblo. Estaban allí de pie, callados, mirando el resplandeciente automóvil que él había dejado a la entrada de la fábrica. Se preguntaban si aquel hombre en la colina era el Hank Rearden de quien hablaba la gente, y si sería verdad que la fundición volvería a ser abierta. El ciclo histórico de la fábrica de acero en Pensilvania está obviamente llegando a su fin, había dicho un periódico, y los expertos coinciden en que el proyecto de Henry Rearden en acero no tiene futuro. Pronto podrán presenciar el sensacional final del sensacional Henry Rearden. Eso había sido 10 años atrás. Esa noche, el viento frío en su rostro le parecía el mismo de aquel día. Se volvió para mirar atrás. El rojo resplandor de los altos hornos respiraba en el cielo, una visión tan vivificante como un amanecer. Esos habían sido sus hitos, las estaciones que un tren expreso había recorrido y dejado atrás. No recordaban nada digno de mención de los años intermedios. Estaban borrosos, como al pasar a toda velocidad.
Sea como fuere, pensó, independientemente del esfuerzo y de la agonía, habían valido la pena, porque le habían hecho llegar a ese día, el día en el que la primera colada del primer pedido de Metal Rerden había sido vertida, para convertirse en raíles de Taggart Transcontinental. Tocó la pulsera en su bolsillo. La había mandado hacer de ese primer metal vertido. Era para su esposa. Al tocarla, se dio cuenta de pronto de que había pensado en una abstracción llamada su esposa, no en la mujer con la que estaba casado. Sintió una punzada de arrepentimiento, deseando no haber hecho la pulsera, y luego una ola de reproche hacia sí mismo por arrepentirse. Sacudió la cabeza. No era el momento para sus viejas dudas. Sintió que podría perdonarle cualquier cosa a cualquiera, porque la felicidad era el mayor agente de purificación. Sintió la certeza de que todo ser viviente le deseaba el bien esa noche. Quería encontrarse con alguien, mirar a la cara al primer desconocido, presentarse, desarmado y abierto, y decir, «Mírame». La gente, pensó, estaba tan ávida por una visión de júbilo como él siempre lo había estado, por un alivio momentáneo de esa carga gris de sufrimiento que parecía tan inexplicable y tan innecesaria. Nunca había sido capaz de entender por qué los hombres tenían que ser infelices. La oscura carretera había ascendido imperceptiblemente hasta la cima de la colina. Se detuvo y miró hacia atrás. El resplandor rojo era una cinta estrecha, lejos hacia el oeste. Sobre ella, pequeñas, a una distancia de kilómetros, las palabras de un letrero de neón estaban escritas en la negrura del cielo. Rerdenstiel. Se irguió, como si estuviese frente al estrado de un tribunal. Pensó que en la oscuridad de esa noche otros letreros estaban iluminados por todo el país. Rerden Ore, Rerden Coal, Rerden Limestone. Pensó en los días de su pasado. Deseó que fuese posible iluminar un letrero de neón por encima de ellos que dijese Rerden Life. Se volvió bruscamente y siguió andando. A medida que la carretera se aproximaba a su casa, notó que sus pasos se hacían más lentos y que algo se iba desvaneciendo en su estado de ánimo. Sintió una leve reticencia a entrar en su casa, algo que no quería sentir. No, pensó, esta noche no. Lo entenderán, esta noche. Pero no sabía, nunca lo había definido. ¿Qué era lo que quería que entendiesen? Vio luces en las ventanas del salón cuando se acercó a su casa. La casa estaba sobre una colina, elevándose frente a él como un gran bulto blanco. Parecía desnuda, con unas cuantas columnas semicoloniales como reticente ornamento. Tenía el triste aspecto de una desnudez que no valía la pena revelar. No estaba seguro de si su mujer se dio cuenta cuando él entró en el salón. Estaba sentada al lado de la chimenea, hablando, la curva de su brazo flotando como el elegante énfasis de sus palabras. Oyó una pequeña pausa en su voz y pensó que lo había visto, pero ella no levantó la mirada, y su frase continuó con fluidez. Él no podía estar seguro. Pero es que un hombre de cultura se aburre con las supuestas maravillas del ingenio puramente material, estaba diciendo ella. Simplemente se niega a entusiasmarse con la fontanería. Entonces volvió la cabeza, miró a Rerden en las sombras a través de la larga habitación, y sus brazos se extendieron gráciles, como dos cuellos de cisne, a sus lados. «Vaya, querido», dijo en un alegre tono de diversión. «¿No es demasiado temprano para venir a casa? ¿No había alguna escoria que barrer o tuberías que pulir?» Todos se volvieron hacia él. Su madre,
su hermano Philip y Paul Larkin, un viejo amigo de la familia. «Lo siento», respondió él. «Sé que llego tarde». «No digas que lo sientes», dijo su madre. «Podrías haber llamado». Él la miró, intentando vagamente recordar algo. «Prometiste estar aquí para cenar esta noche». «Oh, es verdad, lo hice, lo siento. Pero hoy en la fábrica hemos vertido...» Paró. No sabía lo que le hizo incapaz de expresar la única cosa que había venido a decir en casa. Solo añadió: «Es solo que... me olvidé». «Eso es lo que quiere decir nuestra madre», dijo Philip. «Oh, deja que se oriente, no está del todo aquí, aún sigue en la fábrica», dijo su mujer alegremente. «Pero quítate el abrigo, Henry». Paul Larkin lo estaba mirando con los devotos ojos de un perro inhibido. «Hola, Paul», dijo Reardon. «¿Cuándo has llegado?» «Oh, pues cogí el de las 5:35 desde Nueva York». Larkin estaba sonriendo, agradecido por la atención. «¿Problemas?», inquirió Reardon. «¿Quién no tiene problemas estos días?». La sonrisa de Larkin se volvió resignada, para indicar que la observación era meramente filosófica. «Pero no, ningún problema especial esta vez. Simplemente pensé en pasar a verte». Su mujer se rió y dijo: «Le has decepcionado, Paul». Se volvió hacia Reardon. «¿Es un complejo de inferioridad o uno de superioridad, Henry? ¿Crees que nadie puede querer verte porque te aprecia? ¿O crees que nadie puede salir adelante sin tu ayuda?» Él quiso proferir una desaprobación enfadada, pero ella le estaba sonriendo como si hubiese sido solo una broma de conversación. Y él no tenía aguante para el tipo de conversaciones que carecían de intención o de significado, así que no respondió. Lillian Reardon era generalmente considerada una mujer hermosa. Tenía un cuerpo alto y grácil, de los que se veían muy bien con vestidos de alta cintura de estilo imperio, los cuales ella había adquirido el hábito de llevar. Su exquisito perfil podía pertenecer a un camafeo de la misma época. Sus líneas puras y altivas, y las lustrosas ondas castaño claro de su cabello, llevadas con clásica simplicidad, sugerían una belleza austera e imperial. Pero cuando se volvía de frente, la gente experimentaba un pequeño choque de decepción. Su cara no era hermosa. Los ojos eran el fallo, eran vagamente pálidos, ni grises ni castaños del todo, carentes de vida y de expresión. Reardon siempre se había preguntado, puesto que ella parecía estar divirtiéndose tan a menudo, ¿por qué no había jovialidad en su cara? «Nos hemos visto antes, querido», dijo ella, en respuesta a su silencioso escrutinio. «Aunque tú no parezcas estar seguro de ello». «¿Has cenado algo, Henry?», preguntó su madre. Había una reprobadora impaciencia en su voz, como si el hambre de él fuese un insulto personal hacia ella. «Sí, no tenía hambre». «Mejor llamo para que...». «No, madre, ahora no, da igual». «Ese es el problema que siempre he tenido contigo». No lo estaba mirando, sino recitando palabras al aire. «No sirve de nada intentar hacer cosas por ti, no lo aprecias. Nunca pude conseguir que comieras como Dios manda». «Henry, trabajas demasiado», dijo Philip. «No es bueno para ti». Reardon se rió y repuso: «Me gusta». «Eso es lo que tú te dices a ti mismo. Es un tipo de neurosis, ¿sabes? Cuando un hombre se ahoga en trabajo es porque está tratando de escapar de algo. Deberías tener una afición». «Oh, Phil, por el amor de Dios», dijo Reardon, y lamentó la irritación en su voz. Philip siempre había tenido una salud precaria, aunque los médicos no habían encontrado ningún defecto en su cuerpo flojo y larguirucho. Tenía 38 años, pero su cansancio crónico a veces le hacía pensar a la gente que era mayor que su hermano. «Deberías aprender a divertirte», dijo Philip. «Si no, te volverás soso y aburrido.
unidimensional, ya sabes. Deberías salir de tu pequeño caparazón privado y echarle un vistazo al mundo. No querrás perderte la vida como estás haciendo ahora. Combatiendo la ira, Rearden se dijo a sí mismo que esa era la forma de Philip de preocuparse. Se dijo que sería injusto sentir resentimiento. Todos estaban tratando de mostrar preocupación por él, y deseó que no fueran esas las cosas que eligieran para preocuparse. «Lo he pasado muy bien hoy, Phil», respondió, sonriendo, y se asombró de que Phil no le preguntara el motivo. Deseó que alguno de ellos se lo preguntara. Le estaba resultando difícil concentrarse. La imagen del metal fluyendo aún estaba grabada en su mente, llenando su conciencia, sin dejar sitio para nada más. «Podrías haber pedido perdón, aunque yo debería saber que no debería esperarlo». Era la voz de su madre. Él se volvió. Ella lo estaba mirando con esa mirada dolida que declara la duradera paciencia de los indefensos. «La señora Beecham ha estado aquí para cenar», continuó ella en tono acusador. «¿Qué?» «La señora Beecham, mi amiga, la señora Beecham». «¿Y?» «Te he hablado de ella, te he hablado muchas veces, pero tú nunca recuerdas nada de lo que digo. La señora Beecham tenía muchas ganas de conocerte, pero tuvo que irse después de cenar, no pudo esperar. La señora Beecham es una persona muy ocupada. Tenía muchas ganas de contarte el estupendo trabajo que estamos haciendo en nuestra escuela parroquial y hablarte de las clases de orfebrería y de los hermosos picaportes de hierro forjado que los niños de las chabolas están haciendo ellos solos». Necesitó su total sentido de la consideración para forzarse a sí mismo a responder sin alterarse. «Lo siento si te he decepcionado, madre». «No lo sientes. Podrías haber estado aquí si hubieses hecho el esfuerzo. Pero, ¿cuándo has hecho tú algún esfuerzo por alguien que no seas tú mismo? No te interesa ninguno de nosotros ni nada de lo que hacemos. Crees que con pagar las facturas es suficiente, ¿no? Dinero. Eso es lo único que conoces, y lo único que nos das es dinero. ¿Alguna vez nos has dado algo de tu tiempo?» Si eso significaba que ella le echaba de menos, pensó, entonces significaba afecto. Y si significaba afecto, entonces él estaba siendo injusto al experimentar una sensación pesada y turbia que lo mantenía callado para evitar que su voz delatase que la sensación era asco. «Te da igual», continuó ella, su voz medio escupiendo, medio suplicando. «Lillian te necesitaba hoy por un problema muy importante, pero le dije que era inútil esperar a hablarlo contigo». «Oh, madre, no es importante», dijo Lillian. «No para Henry». Él se volvió hacia ella. Estaba de pie en medio de la habitación, con su gabardina aún puesta, como si estuviese atrapado en una irrealidad que no terminaba de hacerse real para él. «No es importante en absoluto», dijo Lillian jovialmente. Él no supo decir si su tono era de excusa o de jactancia. «No es nada de negocios, es puramente no comercial». «¿Qué es?» «Solo una fiesta que estoy planeando dar». «¿Una fiesta?» «Oh, no pongas cara de asustado. No es para mañana por la noche. Sé que estás muy ocupado, pero es para dentro de 3 meses, y quiero que sea un acontecimiento muy grande y muy especial. Así que, ¿me prometes estar aquí esa noche y no en Minnesota, o en Colorado, o en California?» Ella lo estaba mirando de un modo extraño, hablando de forma demasiado superficial y demasiado intencionada a la vez, su sonrisa acentuando el tono de inocencia y sugiriendo algo así como un as en la manga. «¿Dentro de 3 meses?» dijo él. «Pero ya sabes que no tengo cómo saber qué negocio urgente puede surgir que me haga salir de la ciudad». «Oh, lo sé. Pero
¿No podría yo concertar una cita formal contigo, con mucha antelación, igual que cualquier ejecutivo ferroviario, fabricante de coches o distribuidor de basura, digo, de chatarra? Dicen que nunca faltas a una cita. Por supuesto yo dejaría que escogieses la fecha que te viniese mejor. Lo miró, alzando la vista, mientras su mirada adquiría una cualidad especial de atractivo femenino, al ser enviada desde su frente inclinada hacia la alta figura de él. Preguntó, de forma demasiado casual y demasiado informal. La fecha que tenía en mente era el 10 de diciembre, pero ¿preferirías el 9 o el 11? Me da exactamente igual. Ella dijo suavemente. El 10 de diciembre es nuestro aniversario de boda, Henry. Todos estaban observando su cara. Si esperaban una expresión de culpa, lo que vieron en vez de eso fue una leve sonrisa de regocijo. Lilian no podría haber pretendido que eso fuese una trampa, pensó, porque sería tan fácil escapar de ella, negándose a aceptar cualquier reproche por su olvido y dejándola a ella desairada. Ella sabía que su única arma era el sentimiento que él tenía por ella. Su motivo, pensó, era un intento orgullosamente indirecto de poner a prueba los sentimientos de él y confesar los suyos propios. Una fiesta no era su forma de celebrar, pero sí era la de ella. No significaba nada para él, pensó. Para ella significaba el mayor tributo que ella podía ofrecerle a él y al matrimonio de ambos. Tenía que respetar su voluntad, pensó, aunque no compartiese su criterio, aunque no supiese si aún le importaba recibir homenajes de ella. Tenía que dejarla ganar, porque ella se había puesto totalmente a su merced. Sonrió con una sonrisa abierta y sin resentimiento, en reconocimiento de la victoria de ella. Muy bien, Lilian, dijo tranquilamente. Prometo estar aquí la noche del 10 de diciembre. Gracias, querido. Su sonrisa tenía un aire reservado y misterioso. Él se preguntó por qué había tenido la impresión momentánea de que su actitud los había decepcionado a todos. Si ella confiaba en él, pensó, si su sentimiento por él seguía vivo, entonces él correspondería a su confianza. Tenía que decirlo. Las palabras eran una lupa para enfocar la mente de uno, y él no podía usar palabras para ninguna otra cosa esa noche. Siento haberme retrasado, Lilian, pero hoy, en la fundición, hemos vertido la primera colada de Metal Rerden. Hubo un momento de silencio. Luego Philip dijo, «Vaya, qué bien». Los otros no dijeron nada. Él se metió la mano en el bolsillo. Al tocarla, la realidad de la pulsera barrió todo lo demás. Sintió lo que había sentido cuando el metal líquido había fluido a través del espacio delante de él. «Te he traído un regalo, Lilian». No se dio cuenta de que estaba erguido, y de que el gesto de su brazo era el de un cruzado que regresaba y entregaba un trofeo a su amada, cuando dejó caer una pequeña cadena de metal en el regazo de ella. Lilian Rerden la recogió, sujeta por las yemas de 2 dedos extendidos, y la levantó hacia la luz. Los eslabones eran pesados, toscamente hechos. El brillante metal tenía un extraño matiz verdiazulado. «¿Qué es esto?», preguntó. «La primera cosa hecha a partir de la primera colada del primer pedido de Metal Rerden». «¿Quieres decir?», dijo ella, «que es exactamente igual de valioso que un trozo de raíl?» Él la miró con la mirada vacía. Lilian agitó la pulsera, haciéndola brillar bajo la luz. «Henry, es perfectamente maravilloso. ¡Qué originalidad! Seré la sensación de Nueva York llevando joyas hechas del mismo material que vigas de puente.
Motores de camión, hornos de cocina, máquinas de escribir y... ¿Qué es lo que estabas diciendo sobre eso el otro día, querido? ¿Ollas de sopa? Dios, Henry, mira que eres presumido, dijo Philip. Lillian se rió. Es un sentimental, dijo ella. Todos los hombres lo son. Pero, querido, te lo agradezco. No es el regalo, es la intención, lo sé. La intención es puro egoísmo, en mi opinión, dijo la madre de Rerden. Otro hombre traería una pulsera de diamantes si quisiese darle a su esposa un regalo, porque es en el placer de ella en lo que pensaría, no en el suyo propio. Pero Henry piensa que solo porque él haya fabricado un nuevo tipo de hojalata, pues vaya, tiene que ser más valiosa que los diamantes para todo el mundo, solo porque ha sido él quien la ha hecho. Así es como ha sido desde que tenía 5 años, el crío más engreído que habrás visto jamás. Y yo sabía que cuando creciese, se convertiría en la criatura más egoísta en esta tierra de Dios. No, es dulce, dijo Lillian. Es encantador. Dejó caer la pulsera sobre la mesa. Se levantó, puso las manos en los hombros de Rerden y poniéndose de puntillas, le dio un beso en la mejilla diciendo: «Gracias, querido». Él no se movió, ni inclinó la cabeza hacia ella. Al rato se dio la vuelta, se quitó el abrigo y se sentó junto al fuego, lejos de los otros. No sentía nada, excepto un inmenso cansancio. No escuchó lo que decían. Oyó a lo lejos que Lillian estaba discutiendo, defendiéndolo contra su madre. «Yo lo conozco mejor que tú», estaba diciendo su madre. «Hank Rerden no está interesado en hombre, bestia o hierbajo que no esté relacionado de alguna forma con él y con su trabajo. Eso es lo único que le importa. He hecho todo lo posible por enseñarle algo de humildad. Lo he intentado toda mi vida, pero he fracasado». Él le había ofrecido a su madre medios ilimitados para vivir como quisiera y donde quisiera. Se preguntó por qué había insistido en querer vivir con él. Su éxito, pensó, significaba algo para ella. Y si era así, entonces era un lazo entre ellos, el único tipo de lazo que él reconocía. Si quería un lugar en la casa de su exitoso hijo, él no se lo negaría. «No sirve de nada soñar con hacer un santo de Henry, madre», dijo Philip. «Él no estaba destinado a serlo». «Oh, pero Philip, estás equivocado», dijo Lillian. «¿Qué equivocado estás? Henry tiene todos los atributos de un santo. Ese es el problema». «¿Qué querían de él?», pensó Rerden. «¿Qué buscaban?». Él nunca les había pedido nada a ellos. Eran ellos los que querían retenerlo a él. Eran ellos los que parecían exigir algo de él. Y la exigencia parecía tener forma de afecto. Pero era una forma que a él le parecía más difícil de aguantar que cualquier tipo de odio. Él despreciaba el afecto sin causa, igual que despreciaba la riqueza inmerecida. Ellos decían amarlo por alguna razón desconocida, e ignoraban todas las cosas por las que él podría querer ser amado. Se preguntó qué respuesta podrían ellos esperar conseguir de él de esa forma, si es que lo que querían era su respuesta. Y lo era, pensó. Si no, ¿por qué esas quejas constantes, esas incesantes acusaciones sobre su indiferencia? ¿Por qué ese ambiente crónico de sospecha, como si estuviesen esperando ser heridos? Él nunca había tenido el deseo de hacerles daño, pero siempre había notado su expectativa defensiva y recriminatoria. Ellos parecían heridos por cualquier cosa que él dijese. No era cuestión de sus palabras o de sus acciones. Era como si ellos estuviesen heridos por el mero hecho de que él existiera. «No empieces a imaginar locuras», se dijo a sí mismo con severidad, luchando por encarar el enigma con su implacable sentido de la justicia. Él no podía condenarlo sin entender.
y no podía entender. ¿Le caían bien ellos? No, pensó. Había querido que le cayesen bien, pero eso no era lo mismo. Lo había querido en nombre de alguna potencialidad inexpresada que él en su día esperó ver en cualquier ser humano. No sentía nada por ellos ahora. Nada, excepto el despiadado cero de la indiferencia. Ni siquiera el pesar de una pérdida. ¿Necesitaba alguna persona como parte de su vida? ¿Echaba de menos la sensación que había querido sentir? No, pensó. ¿La había echado de menos alguna vez? Sí, pensó, en su juventud. Ya no. Su sensación de cansancio estaba aumentando. Se dio cuenta de que era aburrimiento. Les debía la cortesía de ocultarlo, pensó, y siguió sentado sin moverse, luchando contra un deseo de dormir que estaba convirtiéndose en dolor físico. Sus ojos se estaban cerrando, cuando notó 2 dedos, suaves y húmedos, tocándole la mano. Paul Larkin había acercado una silla a su lado y se estaba inclinando para tener una conversación privada. «Me da igual lo que la industria diga sobre él, Hank. Tienes un gran producto en el Metal Rerden, un gran producto. Te hará ganar una fortuna, como todo lo que tocas». «Sí», dijo Rerden. «Lo hará. Solo espero que no tengas problemas». «¿Qué problemas?» «Oh, no sé. Tal como están las cosas hoy en día, hay gente que... Pero, ¿cómo podemos saberlo? Cualquier cosa puede ocurrir». «¿Qué problemas?» Larkin estaba encorvado en su silla, mirándolo hacia arriba con ojos mansos e implorantes. Su figura, baja y regordeta, siempre había parecido desprotegida e incompleta, como si necesitase un caparazón donde esconderse al más leve contacto. Sus ojos ansiosos y su sonrisa perdida, indefensa y suplicante, eran los sustitutos del caparazón. Su sonrisa desarmada, como la de un niño que se pone totalmente a merced de un universo incomprensible. Tenía 53 años. «Tus relaciones públicas no son demasiado buenas, que digamos, Hank», dijo. «Siempre has tenido mala prensa». «¿Y qué?» «No eres popular, Hank». «No he oído ninguna queja de mis clientes». «No es eso a lo que me refiero. Deberías contratar a un buen agente de prensa para venderte a ti al público». «¿Para qué? Es acero lo que estoy vendiendo». «Pero no quieres tener al público en contra tuya. La opinión pública, ya sabes, puede suponer mucho». «No creo que el público esté contra mí. Y no creo que importe un bledo de todas formas». «Los periódicos están en contra tuya». «Ellos tienen tiempo que perder, yo no». «No me gusta, Hank, no es bueno». «¿El qué?» «Lo que escriben sobre ti». «¿Qué escriben sobre mí?» «Bueno, ya sabes de qué va. Que eres intratable, que eres despiadado, que no permites que nadie tenga voz ni voto en la dirección de tu fábrica, que tu único objetivo es fabricar acero y ganar dinero». «Pero es que ese es mi único objetivo». «Pero no deberías decirlo». «¿Por qué no? ¿Qué es lo que se supone que debo decir?» «Oh, no sé, pero tu fundición...» «Es mi fundición, ¿no?» «Sí, pero no deberías recordarle eso a la gente a bombo y platillo. Ya sabes cómo son las cosas hoy en día. Creen que tu actitud es antisocial». «Me importa un bledo lo que crean». Paul Larkin suspiró. «¿Qué pasa, Paul? ¿Qué quieres decirme con todo eso?» «Nada en particular. Solo que uno nunca sabe lo que puede pasar en tiempos como estos. Uno tiene que andar con tanto cuidado». Rerden se rió entre dientes. «No estarás intentando preocuparte por mí, ¿verdad?» «Es solo que yo soy tu amigo, Hank. Soy tu amigo, ya sabes cuánto te admiro». Paul Larkin siempre había tenido mala suerte. Nada de lo que tocó había funcionado muy bien. Nada jamás había fracasado o triunfado del todo.
Era un hombre de negocios, pero no conseguía permanecer por mucho tiempo en ninguna línea concreta de negocios. En ese momento estaba bregando con una modesta fábrica de maquinaria para minería. Se había aferrado a Rearden durante años, en medrosa admiración. Venía por consejos, le pedía préstamos ocasionalmente, pero no a menudo. Los préstamos eran modestos y siempre los devolvía, aunque no siempre a tiempo. Su motivación en la relación parecía asemejarse a la de una persona anémica que recibe algún tipo de transfusión vital solo al ver una vitalidad salvajemente superabundante. Viendo los esfuerzos de Larkin, Rearden sintió lo que él sentía al ver a una hormiga forcejeando bajo el peso de una cerilla. «Es tan difícil para él», pensó, «y tan fácil para mí». Así que le daba consejos, atención y un interés diplomático y paciente siempre que podía. «Soy tu amigo, Hank». Rearden lo miró inquisitivamente. Larkin desvió la mirada, como si estuviese debatiendo algo en su mente. Al cabo de un rato preguntó precavidamente: «¿Cómo va tu hombre en Washington?» «Ok, supongo». «Deberías estar seguro de ello, es importante». Alzó la vista hacia Rearden y repitió con una especie de tensa insistencia, como cumpliendo un penoso deber moral: «Hank, es muy importante». «Supongo que sí». «De hecho, eso es lo que he venido a decirte». «¿Por alguna razón especial?» Larkin reflexionó un poco y decidió que su deber estaba cumplido. «No», dijo. A Rearden le disgustaba el tema. Sabía que era necesario tener a un hombre que le protegiese de los legisladores. Todos los empresarios tenían que emplear a hombres así. Pero él nunca había prestado demasiada atención a ese aspecto de su negocio. No podía llegar a convencerse de que fuese necesario. Un inexplicable elemento de desagrado, en parte fastidio, en parte aburrimiento, lo frenaba siempre que intentaba considerar el asunto. «El problema, Paul», dijo pensando en alto, «es que los hombres que uno tiene que elegir para ese trabajo son un grupo tan rastrero». Larkin miró hacia otro lado. «Así es la vida», dijo. «Maldita sea si entiendo por qué. ¿Puedes decírmelo? ¿Por qué está tan mal el mundo?» Larkin se encogió de hombros con tristeza. «¿Para qué hacer preguntas inútiles? ¿Cómo de profundo es el océano? ¿Cómo de alto es el cielo? ¿Quién es John Galt?» Rearden se irguió en su asiento. «No», dijo bruscamente. «No, no hay razón para sentirse así». Se levantó. Su cansancio había desaparecido al hablar de su negocio. Sintió un repentino brote de rebelión, una necesidad de recapturar y de reafirmar agresivamente su propia visión de la existencia. Ese sentido de ella que había llevado consigo mientras caminaba a casa esa noche y que ahora parecía estar en peligro de alguna forma indefinible. Fue de un lado a otro de la habitación mientras su energía volvía. Miró a su familia. Eran niños aturullados, infelices, pensó. Todos ellos, incluso su madre, y él era tonto al molestarse por su ineptitud. Era impotencia, no malicia. Era él quien tenía que aprender a entenderlos, puesto que él tenía tanto que dar, puesto que ellos nunca podrían compartir su sentido de fuerza jovial e ilimitada. Los miró desde el otro extremo de la habitación. Su madre y Philip estaban ocupados en algún tipo de discusión animada, pero observó que no estaban realmente animados, sino nerviosos. Philip estaba sentado en un taburete con su estómago sobresaliendo y su peso sobre sus omóplatos, como si la miserable incomodidad de su postura estuviese destinada a castigar a los mirones. «¿Qué pasa, Phil?», preguntó Rearden acercándose a él. «Pareces hecho polvo».
He tenido un día duro, respondió Philip, malhumorado. Tú no eres el único que trabaja duro, dijo su madre. Otros tienen problemas también, aunque no sean problemas de miles de millones de dólares y supercontinentales como los tuyos. Vaya, eso es bueno. Siempre pensé que Phil debería encontrar algún interés personal propio. Bueno, ¿quieres decir que te gusta ver a tu hermano sudando la gota gorda a costa de su salud? Te divierte, ¿no? Siempre pensé que fuese así. Pues no, madre. Me gustaría ayudar. No tienes que ayudar. No tienes que sentir nada por ninguno de nosotros. Reardon nunca había sabido qué era lo que su hermano estaba haciendo o deseaba hacer. Había enviado a Philip a la universidad, pero Philip no había sido capaz de decidirse por ninguna ambición. Había algo malo, según los criterios de Reardon, con un hombre que no buscaba un empleo remunerado. Pero no iba a imponerle sus criterios a Philip. Podía permitirse mantener a su hermano y jamás notar el gasto siquiera. Que vaya a su ritmo, había pensado Reardon durante años. Que tenga la oportunidad de elegir su carrera sin la presión de tener que ganarse la vida. ¿Qué has estado haciendo hoy, Phil? Preguntó pacientemente. No te interesa. Sí me interesa. Por eso te lo estoy preguntando. Tuve que ver a 20 personas diferentes por todos sitios, desde aquí a Reading y a Wilmington. ¿Para qué tuviste que verlos? Estoy intentando recaudar dinero para Amigos del Progreso Global. Reardon nunca había conseguido seguirle la pista a todas las organizaciones a las que Phil pertenecía, ni tener una idea clara de sus actividades. Había oído a Philip hablar superficialmente de esa en los últimos 6 meses. Parecía dedicarse a algún tipo de conferencias gratuitas sobre psicología, música popular y granjas cooperativas. Reardon sentía desprecio por ese tipo de grupos y no veía razón para profundizar más en su naturaleza. Permaneció en silencio. Philip añadió, sin que nadie le preguntara: Necesitamos $10,000 para un programa vital, pero es una tarea de mártir tratar de recaudar dinero. No queda ni una pizca de conciencia social en la gente. Cuando pienso en el tipo de ricachones hinchados que he visto hoy, bueno, se gastan más que eso en cualquier capricho, pero yo no he conseguido arrancarles ni siquiera 100 pavos por cabeza, que es todo lo que pedía. No tienen ningún sentido del deber moral, no... ¿De qué te ríes?, preguntó bruscamente. Reardon estaba de pie delante de él, sonriendo. Era tan puerilmente descarado, pensó Reardon, tan ridículamente burdo. La insinuación y el insulto ofrecidos juntos. ¿Sería tan fácil aplastar a Philip devolviéndole el insulto?, pensó. Al devolverle un insulto que habría sido mortal porque sería verdad, que no consiguió convencerse de pronunciarlo. Seguro, pensó, que el pobre desgraciado sabe que está a merced mía. Sabe que se ha expuesto a ser herido, así que no tengo que hacerlo. Y no hacerlo es mi mejor respuesta. Algo que él no podrá pasar por alto. ¿En qué clase de miseria vive realmente para llegar a retorcerse de esa forma tan horrible? Y entonces, Reardon pensó de pronto que podía atravesar la sempiterna desdicha de Philip, aunque solo fuese una vez, y darle un golpe de placer, la gratificación inesperada de un deseo imposible. Pensó: ¿qué más me da la naturaleza de su deseo? Es suyo, así como el Metal Reardon era el mío. Debe suponer para él lo mismo que suponía para mí. Veámoslo feliz, aunque sea una vez. Eso podría enseñarle algo. ¿No decía yo que la felicidad es el agente de la purificación? Estoy celebrando esta noche, así que dejemos que él la comparta. Sería tanto para él y tan poco para mí. Philip, dijo sonriendo,
Llama a la señorita Ives a mi oficina mañana. Tendrá un cheque para ti de $10,000. Philip lo miró sin expresión. No era ni shock ni placer. Era solo la mirada vacía de ojos que parecían vidriosos. «Oh», dijo Philip, y luego añadió, «lo agradeceremos mucho». No había emoción en su voz, ni siquiera la de una simple codicia. Reardon no pudo entender su propia emoción. Fue como si algo pesado y vacío se estuviese derrumbando en su interior. Sintió tanto el peso como el vacío juntos. Sabía que era decepción, pero se preguntó por qué era tan gris y tan fea. «Es muy amable de tu parte, Henry», añadió Philip secamente. «Me sorprende. No esperaba eso de ti». «No lo entiendes, Phil», dijo Lillian con una voz peculiarmente clara y melódica. «Henry ha vertido su metal hoy». Se volvió hacia Reardon. «¿Hemos de declarar una fiesta nacional, querido?» «Eres un buen hombre, Henry», dijo su madre, y añadió, «pero no con la frecuencia suficiente». Reardon se quedó mirando a Philip, como esperando. Philip miró a otro sitio. Luego levantó los ojos y sostuvo la mirada de Reardon, como si estuviese enfrascado en un escrutinio suyo propio. «A ti en realidad no te importa ayudar a los necesitados, ¿verdad?», preguntó Philip, y Reardon oyó, incapaz de creerlo, que el tono de su voz era recriminatorio. «No, Phil, no me importa eso en absoluto. Solo quería que tú estuvieses contento». «Pero ese dinero no es para mí. No estoy reuniéndolo para ningún fin personal. No tengo ningún interés egoísta en el tema, nada de eso». Su voz era fría, con una nota de virtud consciente. Reardon se dio la vuelta. Sintió una aversión inmediata, no porque las palabras encerrasen hipocresía, sino porque eran verdad. Philip las decía en serio. «Por cierto, Henry», añadió Philip, «¿te importa si le pido a la señorita Ives que me dé el dinero en efectivo?» Reardon se volvió hacia él perplejo. «Verás, Amigos del Progreso Global es un grupo muy progresista y siempre han mantenido que tú representas el elemento de retroceso social más sucio del país. Así que nos avergonzaría, tener tu nombre en nuestra lista de donantes, porque alguien podría acusarnos de estar siendo pagados por Hank Reardon». Quiso abofetear la cara de Philip, pero un desprecio casi insoportable le hizo cerrar los ojos en vez de eso. «Muy bien», dijo con calma. «Puedes tenerlo en efectivo». Se alejó hasta la ventana más distante de la habitación y se quedó mirando el resplandor de los altos hornos en la distancia. Oyó la voz de Larkin gritando tras él: «¡Maldita sea, Hank! ¡No deberías habérselo dado!». Luego llegó la voz de Lillian, fría y jovial. «Pero estás equivocado, Paul. Estás tan equivocado. ¿Qué sería de la vanidad de Henry si no nos tuviera a nosotros para echarnos limosna? ¿Qué sería de su fuerza si no tuviese gente más débil a la que dominar? ¿Qué haría consigo mismo si no nos mantuviese alrededor, a su cargo? No pasa nada de verdad. No lo estoy criticando. Es simplemente una ley de la naturaleza humana». Cogió la pulsera de metal y la levantó en el aire, dejando que brillara a la luz de la lámpara. «Una cadena», dijo. «Qué apropiado, ¿no? Es la cadena con la que nos tiene a todos en cautiverio».